Y para seguir nuestro recorrido por Lucas y conocer más a nuestro Señor. Esa es nuestra finalidad. Somos una iglesia que está convencida de que la palabra de Dios cambia y transforma el corazón de las personas. Y que no necesitamos manipular a nadie. Y no necesitamos recurrir a cosas emocionales para producir cambios en las personas, porque nosotros creemos firmemente en que solamente el estudio de la palabra va a hacer algo en nuestras vidas. Así que por eso lo hacemos de esta manera, eso es lo que creemos, esa es nuestra convicción. Y yo creo sinceramente que cada domingo y cada día que nosotros abrimos nuestra Biblia, el Señor nos habla. Y el Señor va haciendo algo en nosotros, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, pero sí el Señor está haciendo algo en nosotros. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia. Te invito a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 2. Pasamos al capítulo 2. Estuvimos 5 domingos en el capítulo 1. Un tiempo récord para un capítulo, creo yo. Pero es bastante largo el capítulo 1, ¿ya? Así que pasamos ya al capítulo 2, así que vamos a leer, les voy a invitar a leer los primeros 5 versículos. Vamos a orar y vamos a estudiar. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estuvo encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Padre, tú pedimos que puedas hablar a nuestra vida. Oramos, Señor, principalmente por nuestro corazón. Oramos, Señor, que nuestro corazón sea sensible a tu palabra, Señor. Cualquier cosa que pueda distraer nuestra mente y corazón de estar atentos a lo que tú nos vas a hablar esta mañana, te pedimos que la quites de nosotros, de este lugar, y que nos dediquemos 100%, Señor, en este momento, en este instante, a poder recibir de ti, de tu palabra. Háblanos, Señor, por favor, y haznos un corazón sensible a tu voz, a tu palabra, que sea un corazón con una buena tierra. Que sea una buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Siempre un nacimiento cambia cosas, ¿o no? Cada vez que uno tiene cuando fuimos padres, los que hemos sido padres por primera vez, eso trajo cambios. Y en realidad un nacimiento, sea el primer hijo, el segundo o el tercero, siempre un nacimiento trae cambios a nuestras vidas. Yo recuerdo cuando tuvimos a Josué, el primero de nuestros hijos, y llegamos del hospital, de la clínica Hernán Enríquez, el hospital Hernán Enríquez, ahí nació José. La primera noche, bueno, padres primerizos, o sea, padres que no cachamos una, ¿cierto? Recuerdo que llegamos a la casa y la primera noche fue como una operación Daisy, porque no sabíamos mucho lo que esto significaba, lo que era ser padre. Obviamente no sabíamos, habíamos leído algunas cosas y todo. Y el primer llanto, como a las 2 de la mañana, saltamos los dos con la Jimmy, así, ¡pah! Y uno, mientras preparaba el paño y todo para cambiarlo, el otro preparaba la leche y todo lo demás. Y todo cambió, o sea, de ahí en adelante nuestras vidas cambiaron. O sea, un hijo, cuando viene, cambia la vida, cambia las situaciones, cambia. Hace cambios. Ahora, el nacimiento que nosotros vamos a ver aquí, y este es el comienzo de la historia, esto es como ya empieza a fraguarse esta historia de Jesús. Este nacimiento que nosotros hemos visto, vamos a ver hoy día, es un nacimiento que también cambió,
pero no cambió una familia, no cambió una cosa chica, pequeña dentro del mundo. Este nacimiento cambió el mundo entero. Este nacimiento transformó la historia de la humanidad completa e hizo los cambios y la transformación más grande que pudo hacer un nacimiento en el mundo entero. Ningún hombre que haya nacido después de Jesús ni antes de Jesús marcó e hizo lo que obviamente Jesús va a hacer, porque Jesús es el centro de la historia, es el cambio de la historia, es el cambio de nuestras vidas en la transformación de la humanidad. O sea, nunca va a ser lo mismo de aquí en adelante el mundo. Nunca va a ser lo mismo con este nacimiento. Es un nacimiento que transformó y cambió y que cambia vidas y que nos permite a nosotros, Señor, ¿cierto?, tener vida eterna. Y es interesante porque lo que hoy vamos a ver es un nacimiento de un niño real. O sea, no estamos hablando de alguien que es diferente, no, es un niño normal. Y lo vamos a ver en los detalles que nosotros vamos a ir viendo acá. Y la historia a partir de este nacimiento no va a ser la misma. Porque Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, traspasó el umbral de lo eterno a lo temporal y vino y habitó entre nosotros. Juan lo dice de esa manera, dice que Jesús vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito. Él no dejó de ser Dios cuando nació, pero sí Él dejó su gloria al nacer como un hombre. Él seguía siendo Dios cuando nació, pero sí dejó su gloria, toda su grandeza, toda su riqueza para estar entre nosotros, venir y estar y vivir entre nosotros, crecer, desarrollarse como un hombre normal y finalmente ir a la cruz. Nunca olvidemos una cosa, Jesús nació con un solo propósito y ese propósito fue ir a la cruz. El ministerio de Jesús y el propósito de Jesús era solo ir a la cruz. Nació para morir. Obviamente tú dices, bueno, eso no tiene sentido porque todos nacemos y vamos a morir. No, pero no era cualquier muerte. Jesús nació para morir en la cruz del Calvario, tal como lo predijeron las Escrituras en el Antiguo Testamento, para perdón y redención de cada uno de nuestros pecados. Él nació con ese propósito. Él nació sabiendo que iba a la cruz, sabiendo la muerte que iba a experimentar y tener, que no iba a ser una muerte común y corriente, sino que iba a ser una muerte de cruz. Nunca nos olvidemos de eso y nunca perdamos de vista que es la misión de Jesús, que es el ministerio de Jesús, salvar la humanidad. Salvar a la humanidad. El mundo no necesitaba un político. Si el mundo necesitaba un político, Dios hubiese hecho nacer un político. El mundo no necesitaba un pensador, un filósofo, no necesitaba un científico. El mundo lo que necesitaba era un salvador. Nosotros no necesitamos nada más que un salvador. Lo único que necesitamos en esta vida para estar completos, y nunca lo vamos a estar si no lo tenemos, es a Jesús. Si no tenemos a Jesús, estamos totalmente incompletos, no somos nadie. No somos nadie, no somos nada, estamos incompletos. No vamos a encontrar satisfacción en lo que hacemos. Solo en Jesús está la satisfacción del ser humano, de la persona. Ahora, en estos pasajes que nosotros vamos a estudiar hoy, vamos a ver tres cosas. Primero, los detalles del nacimiento de Jesús, todo lo que rodeó el censo y el nacimiento de Jesús, el anuncio que hicieron los ángeles a los pastores. Vamos a ver la multitud de los ángeles en adoración y la visita de los ángeles al lugar donde estaba Jesús. ¿Ya? Entonces, los primeros versículos que nosotros acabamos de leer, desde el versículo 1 al versículo 7, vemos primeramente el contexto en el que se da el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús se da en un contexto interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en ese contexto obviamente estaba Roma como el imperio poderoso, potente, ¿no? Y entonces en Roma había un emperador llamado Augusto César.
Este emperador que gobernó desde el año 30 a.C. hasta el 14 después de Cristo, y también se nos menciona a siendo Cirenio gobernador de Siria, que gobernó de los 10 o 7 antes de Cristo hasta los 6 después, o 9 después de Cristo. Ahí hay algunos historiadores que tienen algunas diferencias. ¿Por qué Lucas nos lleva hasta estos personajes? Es porque recordemos que Lucas hizo una investigación. Recordemos que Lucas también es un médico. Recordemos que Lucas es un historiador. Y recordemos que Lucas lo que quiere hacer es que el público, la gente que lo va a leer, sepa que esto fue realidad. O sea, esto no es un cuento de hadas, no es que Jesús es una historia que me contó mi abuelita, ¿no? Como las historias que nos contaban nuestros abuelos o bisabuelos, no es un cuento. La historia de Jesús es una realidad con personajes reales y en épocas reales que es comprobable históricamente. Y históricamente, este emperador, este gobernante, el empadronamiento de esta gente, todo eso es algo que está en los libros de historia. Entonces, vemos que Lucas nos está llevando nuevamente a una época que existió realmente, que fue real, con personas reales, personajes reales, un contexto real, un emperador real, un gobernador real y un decreto real. Entonces, es interesante lo que pasa aquí en este punto de la historia. ¿Por qué pasa todo esto? Empieza a movilizarse el Imperio Romano. Augusto César decide hacer un censo. Decide empadronar a las personas. Es como el censo que nosotros vemos ahora, ¿verdad? Aunque la finalidad era muy distinta. Por ejemplo, la finalidad de un censo hoy día, ¿cierto? Se haga donde se haga, es saber algunos datos importantes, por ejemplo, de la población. Cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuántos niños hay, cuál es el ingreso de las personas, en qué están trabajando las personas, ¿para qué? Para desarrollar políticas públicas, ¿cierto? El gobierno desarrolla políticas públicas para ir en ayuda de los que más nos necesitan. En el fondo es una foto que le sacan al país para saber dónde se necesitan más, a lo mejor bienes o dinero para poder, ¿cierto?, hacer proyectos y todo ese tipo de cosas. En esta época, estos empadronamientos tenían la única misión de recolectar impuestos. Es decir, la gente, la finalidad era que las personas fueran a sus lugares de origen, de donde ellos venían, para que pudieran ser empadronados y así nadie se les escape para que les pague los impuestos. Y entonces así hacían grandes los imperios. Y Augusto César decreta un censo en esta época, en este lugar, en esta parte de la historia, creyendo que él está en control de la historia, creyendo que él es el poderoso, creyendo que él tiene el poder de hacer un decreto y que la gente le obedezca. Pero lo que él no sabe, que lo que está detrás de él es el poder de Dios, que está movilizando a una pareja, la pareja de José y María, con María embarazada, las está movilizando para que ellos no tengan el bebé en Nazaret, que era donde ellos estaban viviendo, sino que se trasladen a Belén de Judea, porque la profecía decía que el niño, que el Salvador del mundo, debía nacer en Belén de Judea. Así que aunque este emperador romano creía que tenía el poder, creía que estaba dominando la historia, en realidad el que domina la historia y el que está detrás de este emperador es Dios. Detrás de todos estos planes está Dios. Él está detrás de estos planes. Él es el poderoso. Él es el que está movilizando el corazón de este emperador que no tiene ni idea lo que está haciendo. No tiene ni idea lo que está provocando con lo que está haciendo. Él tenía y él pensaba en su mente probablemente, yo soy poderoso, yo hago un decreto y todos me obedecen. Pero lo que no sabe es que él está obedeciendo a los planes de Dios, que es un mero instrumento en las manos de Dios y él no se daba ni cuenta. Él no se daba ni cuenta. Toda esta movilización de personas viajando a sus lugares de origen, toda esta movilización del imperio, cuando dice que todo el mundo fuese empadronado en el verso 1, dice que el mundo, obviamente, el imperio romano. No está hablando del mundo entero, está hablando del imperio romano. Pero toda esta movilización de gente, imagínense la cantidad de personas
Si hicieran eso en Chile, ¿se imagina el caos que se produciría? Ya cada persona que vive en las ciudades, váyase al lugar donde nació. Sería una movilización de gente del norte a sur, del centro para allá, para acá. Los buses no darían basto, los aviones tampoco. O sea, todo eso pasó en esta época, hermano. Una cosa increíble, una cuestión increíble. La gente moviéndose, y no habían buses ni aviones. O sea, la gente movilizándose solamente en animales. En camellos, en asno, a pie, etcétera, ¿no? Entonces, y toda esa movilización lo provocó el Señor, Dios. Él tocó el corazón, Él tiene el poder sobre los emperadores, Él quita y pone reyes, a Él nada se le va, porque Jesús no debía nacer en Nazaret, debía nacer en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice lo siguiente. Miqueas, si está anotando ahí, anote Miqueas capítulo 5, versículo 2, y si quieres buscarlo también lo puedes hacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Acompáñame ahí. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El pasaje está en la pantalla por si no lo tenía. Esta profecía nos indicaba que Jesús debía nacer en Belén. Pero resulta que María y José estaban en Nazaret. Ellos no tenían intención de cambiarse. O sea, cuando nuestra esposa estaba embarazada y cuando nosotros teníamos y alguien está embarazada, lo que menos quiere es cambiarse de casa. O sea, lo que uno quiere es quedarse y establecerse en el lugar donde está y quedarse tranquilito, ¿no? Una mujer embarazada lo único que quiere es quedarse tranquilita ahí, que nadie la moleste y esperando el parto, ¿no? Nada más, y preparándose, ¿no? No quiere moverse. Imagínate, seguramente y probablemente esta pareja de María y José no querían movilizarse de Nazaret. Tenían sus cositas ahí, su casa ahí. Pero Dios mueve todo y moviliza todo para que ellos puedan viajar a Belén y finalmente se cumpla la profecía. Y ¿sabes qué? Para mí es muy interesante que Augusto César, creyendo ser la máxima autoridad y pensaba que él controlaba todo, Dios nos está dando una lección aquí y nos está diciendo que no hay hombre que controle la historia, que el que controla la historia es Dios, de principio a fin. ¿Y sabe qué es más interesante para mí? Es que cuando Dios usa a una persona, nosotros no tenemos por qué creernos, no tenemos por qué sobredimensionar eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios usó paganos para sus propósitos. En el Antiguo Testamento también usó a un burro. ¿Has leído esa parte? Sí, ¿cierto? Usó un asno para hablarle a un profeta de Dios. A un asno. Él le habló. O sea, ¿a qué voy con esto, hermanos? Es que nosotros muchas veces creemos somos instrumentos de Dios y nos enorgullecemos porque Dios nos usa. Pero yo te digo algo, Dios usa lo que quiere. Dios puede usar una piedra si quiere. Dios puede usar cualquier cosa. Y Dios usó a este hombre pagano para sus propios propósitos y planes. El punto no es si tú eres instrumento usado por Dios o no. El tema es si estás haciendo la voluntad de Dios o no. Porque Jesús dijo y nos habló de una historia, ¿te acuerdan? Que muchos en aquel día, ¿qué día? El día en que estemos frente a Jesús, frente al Señor. Van a venir personas y van a decir, Señor, hicimos milagros en tu nombre. Echamos fuera demonios en tu nombre. Es decir, fuimos instrumentos, ¿o no? Fuimos instrumentos de Dios. ¿Pero qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí. Y les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, el tema que Dios use a alguien, está bien.
Pero Dios ha usado aquí a Augusto César. Dios usó a un burro. Dios ha usado cualquier cosa para sus planes y sus propósitos. Así que no es motivo de orgullo cuando Dios nos usa, cuando Dios te usa o cuando Dios me usa, sino motivo de ser agradecido y decirle, Señor, gracias, porque a pesar de cómo soy, porque a pesar de lo que soy, tú me usas. Tú me usas. Y sabes tú, y si tú no quieres ser usado por Dios, no te preocupes, Dios tiene a alguien. Siempre va a tener a alguien más. Aún a los paganos puede usar Dios. Así que no nos creamos mucho, ¿no? No nos enorgullezcamos si Dios nos usa. ¿Qué de creyente tenía Augusto César cuando él se creía Dios? Los emperadores, ellos pensaban que eran dioses y así eran vistos por los demás. Los emperadores eran verdaderos dioses en que hacían decretos y eso se cumplía. En lo que no sabía Augusto César, que Dios estaba sobre él. Y está haciendo la voluntad de Dios, aunque él no tiene ni idea lo que está sucediendo detrás y el contexto. ¿Y sabe lo otro? Dios está en control. Ni tú ni yo tenemos el control de las cosas. ¿Algunas veces has querido controlar las situaciones? Es terrible porque no tienes el control, se te salen, se te escapan de las manos. A mí se me escapan de las manos las cosas cuando a veces quiero tomar la rienda y voy a hacer esto y lo otro, y de repente el Señor me dice, hey, tú no estás en control. Yo estoy en control. Hay cosas que se nos escapan de las manos. No podemos tener el control. Démosle el control al Señor, porque Él lo tiene. Él lo tiene. Entonces, es interesante cómo Dios toca el corazón de este emperador, porque este era el tiempo específico fijado por Dios para que Jesús naciera. En esta época estaba determinado por Dios eternamente este plan para que empezara a fraguarse esta historia, a fraguarse este nacimiento y a comenzar el plan redentor para cada uno de nosotros. Ahora, otra cosa. José y María, imagínense cómo lo tomaron este tema. O sea, ¿saben qué? Tienen que ir allá, tienen que ir a Belén. Ellos no tenían planes de ir a Belén. No tenían planes de ir a Belén. Probablemente querían tener a su hijo en Nazaret. Pero Dios es soberano y Él tiene sus planes, y el plan era que el Salvador naciera en Belén. Entonces ellos tuvieron que viajar 130 kilómetros aproximadamente, un viaje largo con una mujer embarazada. Y lo tuvieron que hacer porque Dios así lo determinó, ¿sabes? Algo que es también importante. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Tal vez María y José podrían haber dicho eso. O sea, ¿por qué tenemos que viajar 130 kilómetros a una ciudad chica? ¿Por qué tenemos que viajar toda esta cantidad? Estando embarazada María. Tal vez ellos se preguntaron, ¿por qué tengo que ir allá? No está acá, no sabemos. Probablemente no, probablemente ellos eran obedientes al Señor. Pero a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios nos moviliza de esta manera? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto otro? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto y esto otro? Y nos saca de nuestra comodidad. Porque María y José estaban cómodos en Nazaret. Pero, ¿sabes? Cuando Dios nos saca de nuestra comodidad, es porque tiene un propósito eterno contigo. Tiene un propósito eterno con tu vida. Todo viene porque Dios está detrás de un propósito eterno detrás tuyo. Si permite algo, si no lo permite, si te moviliza, si hay alguna situación que te provoca para que tú te muevas un poquito. No hay nada mejor, no hay nada peor para un cristiano que la comodidad del living. Porque nosotros nos acostumbramos y nos quedamos sentaditos y no dejamos que Dios nos mueva. No hay nada peor para un cristiano que la comodidad, que estar quieto. Y Dios nos moviliza a veces y nos permite situaciones
para movilizarnos y para que su propósito eterno, que es un propósito eterno, yo lo pueda entender. Yo lo pueda entender. ¿Sabes? Tú y yo no podemos ver la película completa. María y José no podían ver la película completa. O sea, María sabía que estaba embarazada, María sabía que lo que había en su vientre era del Espíritu Santo, pero lo que María no sabía era cómo se iba a dar el contexto de todo. ¿Se fija? Dios le fue de a poquitito revelando y movilizando y hacia dónde tenía que ir, qué tenía que hacer. ¿Se fija? Dios no nos da el panorama completo al tiro. Dios no nos dice, ya, yo quiero que tú seas esto. Dios nos va moviendo cada día, cada semana, cada mes, cada año, y nos está mostrando y se empieza a revelar de a poquitito y cada vez más a nuestra vida. Y nos va llevando hacia un plan, llevando hacia su plan, llevando hacia su plan. Y podemos confiar en la guía de Él porque Él ve el panorama completo. Él observa a María y José y Él sabe que simplemente tienen que ir a Belén porque la profecía así lo decía. Eso no lo podía ver probablemente María y José, no lo sabemos. Pero sí, Dios permite todas estas cosas para que María y José puedan viajar a Belén, ¿no? No podemos ver la película completa nosotros, pero sí podemos confiar en el Señor, en que tendremos el fin esperado. Mira lo que dice Jeremías capítulo 19, versículo 11. Vamos por un momento a Jeremías capítulo 19, versículo 11. Jeremías 19, 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, con toda esta cosa que está pasando, Dios no quería algo malo para María y José. Dios no quería provocarles molestias a ellos. Dios tiene pensamientos de paz con ellos. Y hoy día Dios tiene pensamientos de paz contigo. Dios quiere lo mejor para tu vida. ¿Ha pensado eso? ¿Ha pensado usted eso? ¿Que Dios quiere lo mejor para tu vida? ¿Y has pensado que esos pensamientos son de paz para ti? ¿Que no quiere amargarte la vida? Por el contrario, como leíamos en Jeremías, quiere darte un buen fin, el fin que esperamos, el fin que anhelamos. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros pensamos que lo que queremos nosotros es lo mejor, cuando lo que Dios quiere es lo mejor. Sus pensamientos son de paz hacia nosotros. Entonces, el Señor está detrás de este viaje de 130 kilómetros para llegar a Belén. Porque así lo dice la profecía. Porque allí va a acontecer el nacimiento más extraordinario que el mundo va a experimentar, ¿no? Ahora, entonces, se mueve José y María para ser empadronados allá y fueron allí. Y finalmente, como dice el versículo 6, estando en Belén, ¿verdad? Dice que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí ya vemos derechamente el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Cristo. Finalmente estaban en Belén y cumplidos los días de parto, María obviamente, con su novio José, dio a luz a este niño. Ahora, varios detalles importantes en el nacimiento de Jesús. Primero, nos dice allí que se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, fue un nacimiento normal. Es decir, que aunque fue concebido por el Espíritu Santo, todo el embarazo fue algo normal, algo humano.
No fue algo, nada alienígena, ni extraño, ni extraterrestre. O sea, fue un embarazo real y normal con todo lo que implica un embarazo para una mujer. Exactamente con lo mismo. Aquí no hay algo distinto. Es un parto normal. Cumplió los días de su alumbramiento, es decir, fueron los 9 meses. Lo normal para un niño. Así que vemos que realmente aquí algo que emociona, porque es un ser humano el que están haciendo. O sea, en nuestra mente decimos el niño Jesús, y claro, sabemos que es Dios con nosotros, Emmanuel, dice la Escritura. Pero no dejó de ser un niño. Era un hombre, un ser humano, ¿entiendes? Y probablemente en el parto, obviamente, con todo lo que implica el trabajo de parto, con toda la sangre que hay, con todo este tipo de cosas, o sea, fue algo real, ¿me entiendes? Su cuerpo saliendo de María ensangrentado, o sea, realmente era un niño normal, como tú, como yo, como nacimos todos nosotros, como nacieron nuestros hijos, como nacimos nosotros. Es un niño normal. Totalmente normal. Ahora, otra cosa importante. Jesús fue el primogénito de María. ¿Nota ese detalle? Dice que se dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa el hijo primogénito? Que es el primero de muchos. Y fue hombre. Fue hombre, ¿no? Tal como Dios lo había dicho también. Y fue hombre. El primer hijo primogénito fue hombre. Fue hombre. Y lo interesante es que primogénito, es decir, que vendrían más hijos de María después. Así que no es correcto eso de que pensar de que ella siguió siendo virgen después. Los hijos que ella tuvo después no fueron obra del Espíritu Santo. Después recibió José a María, su mujer, y finalmente formaron su vida de pareja, de matrimonio, y finalmente ellos tuvieron más hijos. Así que es el hijo primogénito de muchos más, ¿no? Ahora, interesante también que lo envolvió en pañales. Dice, y lo envolvió en pañales. ¿Y a quién se refiere? Y lo acostó en el pesebre. Probablemente se refería a María misma. Es decir, al parecer María no tenía ni siquiera ayuda en el parto. No tuvo ninguna ayuda. Era como ella y José. Y como los animales que estaban ahí. O sea, vemos realmente la simpleza y la pobreza de un nacimiento de un rey. Y esta es la gran diferencia de Jesús. Todos los reyes han nacido en cunas de oro, como se dice, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Nosotros mismos, por ejemplo, nuestras esposas, cuando yo pude pagar una clínica, lo hice. Y lo hice por amor. Por los cuidados. Por las facilidades que daban en una clínica para que yo estuviera con mi esposa ahí, porque yo quería estar con ella. Más días ahí. Más tiempo ahí. Todos queremos que nuestro niño nazca en un lugar especial, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y probablemente José no quería esto para su amada. Pero también aquí vemos nosotros que Jesús vino a humillarse, vino a hacer una vida de siervo, vino a vivir una vida de siervo. Y esto es bastante interesante y bastante fuerte a la vez cuando yo lo puedo ver acá en la Escritura. Este niño, lejos de toda comodidad y en medio de tanto alboroto de gente, que está en un pesebre. O sea, ¿por qué está en un pesebre? ¿Por qué nació en un pesebre? Dice Lucas, porque no había un lugar para él en el mesón. Es decir, no había un lugar, un espacio. Había tanta gente que había llegado desde afuera, recordemos por el censo, que estaban todas las hosterías de la ciudad y hostales y cuanta casa ocupada. O sea, no había un lugar. Y ¿sabes qué? Esto me emociona porque
Este es como lo que nos lleva como a pensar en lo que sería su ministerio. Jesús estuvo buscando un lugar en el pueblo de Israel. Él era el Señor de Israel, vino para ser el Señor de ellos. Pero Israel no le recibió. Israel no le recibió. Dice la Escritura que los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es como que este hecho de que no había lugar para él en el mesón era una anticipación de lo que iba a ser su ministerio realmente. Es como que vine, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores, yo soy el Salvador prometido en el Antiguo Testamento, y como que nadie lo pescó. No había lugar en el corazón de las personas para el Salvador del mundo, ¿entiendes? O sea, eso realmente es triste. Y un poco también lo que hoy día pasa. ¿Qué lugar tiene Jesús en mi corazón? ¿Hay lugar para Él en mi corazón? ¿O lo tengo afuerita? ¿O lo tengo en el pesebre nomás, ahí? En el patio trasero de mi vida. ¿O realmente lo tengo en el centro de mi corazón, donde tiene que estar? Dándole el lugar de rey como tiene que ser. ¿Se fijan? Es como si el mundo ya de entrada estuviera rechazando al Rey de Reyes, al Mesías. Es como que Israel ya de entrada estuviera diciendo, no, ¿sabes qué? No hay lugar para ti aquí, ándate a otro espacio, ándate a otro lugar. Mi pregunta para nosotros es, ¿qué lugar le estamos dando a Jesús en nuestra vida? ¿Qué lugar tiene en tu vida y en tu corazón? ¿O todavía estamos con tanta algarabía, así como esta gente que estaba viajando para allá, para acá, que viene el empadronamiento y cada uno pensando cualquier cosa, ¿no? Era un mundo turbado, convulsionado, como el de hoy. ¿Cómo está tu vida? Turbada, convulsionada y todo, y no tienes un lugar, o tu corazón no es el lugar donde está Jesús realmente. ¿Lo tienes lejitos de tu corazón? ¿Lo tienes arrinconadito en una parte de tu vida? A lo mejor lo tienes en tu vida, pero lo tienes arrinconadito ahí nomás. ¿Dónde lo tienes? ¿En qué lugar lo tienes de tu corazón? De tu vida. ¿En el centro de tu corazón? ¿O en el rinconcito bien lejos allá? Ojalá ni se vea, ojalá esté en el pesebre todavía, ¿no? ¿En qué lugar de tu vida tienes a Jesús, hermanos, el Rey de Reyes? Tu Salvador, tu Señor. Por Dios, esta gente que ciega estaba, no podía ver que el que estaban haciendo era el Rey de Reyes. Por Dios, qué triste, pero estaba determinado que así fuera, porque Él vino así, es como un siervo humilde. ¿Qué de intimidante tuvo el nacimiento de Jesús? Nada. Porque Él vino como un cordero manso a morir por cada uno de nosotros. Él dejó su trono para ser uno de nosotros, para darnos perdón de pecados, vida eterna. Y un poco cuando observo esta imagen del pesebre, viene en mi mente 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos un poquito ahí. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Era pobre? No, se hizo pobre. Siendo rico, o sea, Él no era pobre, Él era el Rey de Reyes. Juan dice que por Él todas las cosas fueron hechas. Lo que nosotros observamos fue hecho por medio de Él. El verbo divino, el logos, la palabra viviente. Siendo rico, ¿para qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué siendo rico se hizo pobre? ¿Por qué quiso nacer? Y quiso nacer más encima en esta familia que era pobre y en un pesebre que era pobre. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
¿Sabes qué? Jesús vino pobre para darnos la riqueza que nosotros necesitábamos. Porque, ¿sabe? Nosotros no necesitábamos riquezas materiales. Nosotros necesitábamos las riquezas de Jesús, sus riquezas. Necesitábamos las riquezas espirituales que vienen solamente del Padre. Jesús no era pobre, se hizo pobre. Él tenía el poder. También Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, nos dice algo muy interesante y muy grandioso. Efesios 2, 5 al 8. Nos dice lo siguiente: aún estando nosotros, Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, pero Él tenía vida eterna. Dios no te promete riquezas, ojo, pero te promete vida eterna. Te promete vida eterna. No te promete prosperidad económica, pero te promete vida eterna. Es evidente que Dios te quiere bendecir también, sin duda. Pero nunca perdamos de vista de que el más importante en mi corazón tiene que ser Jesús. Que no suceda lo mismo que está sucediendo acá. De que nadie le dio un lugar que Él necesitaba y tuvo que irse a nacer en un pesebre. Hoy día anda buscando a nosotros, nos anda buscando a nosotros, anda buscando al hombre. Quiere tener comunión con el hombre, quiere tener comunión contigo, pero Él está buscando que tú le abras. Que no lo dejes en el pesebre, que lo pongas en el centro de tu corazón, que no lo dejes arrinconado en el patio trasero de tu vida. Entonces, grande fue la humillación de Jesús desde un comienzo. Si creemos que la cruz fue una humillación, mira su nacimiento, también lo fue. También lo fue. Fue una humillación grande. ¿Hay lugar para Jesús en tu vida? ¿Le estás dando el lugar que Él se merece en tu vida? ¿O también no le estás dando el lugar que Él corresponde, ¿no? Tal como acá, que no había lugar para Él en el mesón. Versículo 8 de Lucas 2, hasta el 12. Aquí vamos a ver que Jesús, el nacimiento de Jesús es anunciado a los pastores. Dice, había pastores en la misma región y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vemos entonces que Jesús, el nacimiento de Jesús es anunciado a los pastores. Ahora, es muy interesante esto. Si alguien tuviera que anunciar el nacimiento de su hijo, ¿dónde va? O un rey, por ejemplo, naciera un rey. Normalmente haría pregonar por todas partes, elegiría el mejor de su gente, lo mejor de su gente para ir a anunciar este nacimiento. Pero ¿saben a quién anunció
los ángeles, el nacimiento de Jesús, ¿a quién fue anunciado? Fue anunciado a unos pastores que estaban velando en la noche unos rebaños ahí. De junio hasta diciembre, los pastores cuidaban sus rebaños en las afueras, en las partes, digamos, no dentro de un establo, sino fuera. Así que Jesús pudo haber nacido entre esas fechas. No hay una certeza ni una fecha. La del 25 de diciembre está lejos de ser la fecha. Lejos. ¿Ya? Porque ahí ya el tiempo estaba más o menos malo. Pero, más allá de eso, los pastores de rebaño en esta época de Jesús no tenían muy buena reputación. De hecho, eran vistos como amigos de lo ajeno. Decían que eran ladrones, tenían ese estigma. Ellos también no tenían derecho, por ejemplo, ante una corte, si alguien quería llevar un testigo, no podía llevar un pastor de ovejas, de rebaño, porque su testimonio no era válido. Imagínate, así de inválido era la palabra de un pastor en aquella época, de ovejas o de rebaños. También se les consideraba ceremonialmente impuros, aunque ellos eran los que cuidaban los corderitos que iban a ser sacrificados después, en el templo. Entonces tú ves, ¿por qué fue anunciado a los pastores? O sea, a la gente que tenía la peor reputación de la época. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué Dios me escogió a mí como su hijo? ¿Por qué Dios te escogió a ti como su hijo? ¿Qué respuesta le puedes dar a Dios? Si solamente fue por gracia. Es la misma explicación que tenemos acá. ¿Por qué a los pastores? Simplemente porque el ministerio de Jesús era ese. El ministerio de Jesús era rescatar, como dice el verso clave de Lucas, ¿no? Lo vimos en el primer capítulo, en la introducción. Vino a rescatar lo que se había perdido. Y entonces, ¿a quién fueron los ángeles a anunciarle el nacimiento? A los más perdidos, a los perdidos, al mundo pecador, ¿sabe? A ese mundo vino Jesús, a nosotros vino un pecador como nosotros, un pecador como yo, vino y nos llamó sus hijos. Entonces, es como un poco lo que decía la canción de María, ¿se acuerdan en el capítulo 1, verso 52? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y es simplemente eso. Los pastores eran personas de dudosa reputación en aquel entonces. Eran considerados lo último del escalón social, no eran muy queridos. Pero a ellos fue Jesús, a ellos fueron anunciados, el nacimiento de Jesús, a ellos fue el ángel, y pese a que tuvieron un temor inicial, ellos fueron sorprendidos por este anuncio y realmente lo creyeron. Lo creyeron. Este ángel del Señor se les presenta, les rodea de resplandor. Obviamente ellos tuvieron temor. Nuevamente, ¿se acuerdan? Y tercera vez que cuando se aparece un ángel, las palabras del ángel son: no temas. ¿Se acuerdan? No temas. Las cosas de Dios y las cosas así sobrenaturales, obviamente da algo de temor, pero el ángel dice: hey, no temas. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué necesitaba el mundo? Un Salvador. Un Salvador. Que viniera a perdonar nuestros pecados, que viniera a restaurar nuestra relación con Dios. Eso necesitaba el mundo, eso es lo que Dios le dio. Y interesante también le dice, porque le da una señal a los pastores, una señal, una sola, y le dice que van a hallar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Mire la señal que le va a dar. Nada más común y corriente que eso. O sea, van a hallar a encontrar al niño, va a estar en un pesebre y va a estar envuelto en pañales como cualquier bebé. Como cualquier bebé. Eso es emocionante. O sea,
Estamos hablando de Jesús. Y allí van a estar. ¿Qué hicieron los ángeles? Bueno, luego se le aparece en el verso 12, dice que se le aparece en el verso 13, se le aparece repentinamente el ángel. Mira, leamos ahí el verso 13 de Lucas 2. Y repentinamente se apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Acá se le aparece, ¿cierto?, a los pastores, un resplandor, los ángeles y huestes celestiales haciendo y glorificando a Dios, alabando al Señor junto a ellos. O sea, imagínate, los pastores, los seres que estaban un poquito despreciados en este tiempo, cantando y alabando con los ángeles y las huestes celestiales. Y esta adoración va al Señor, glorifica a Dios, dice gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en lo alto, arriba, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando y en la tierra? ¿Qué pasa? Y en la tierra dice paz. ¿Qué paz? ¿Había paz en la tierra en este momento? No. ¿Hay paz en la tierra en nuestro tiempo? No. ¿Ha habido alguna vez paz en la tierra? Nunca. Pero cuando acá nos dice paz en la tierra, está hablando de la paz que Jesús vino a darnos en el corazón de cada uno de nosotros. Él vino a darte paz a tu corazón. Romanos dice que justificados por la fe, en el 5, capítulo, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y sabe, esa es la primera relación de nosotros que debe ser resuelta. Antes de arreglar incluso tus relaciones hacia el lado, la primera relación que tienes que arreglar es la relación que tienes con Dios. Esa relación tiene que estar en paz. Y el único que te da la paz de una relación con Dios, con el Padre, es Jesús. A través de Él y de nadie más. La paz no está en un pastor. La paz no está en una persona de la iglesia. La paz no está en una iglesia. La paz está en Jesús. En Él está la paz. Él es el príncipe de paz. Paz en la tierra. ¿Por qué no hay paz en la tierra? Porque el mundo desechó a Dios, ¿no? Por eso no hay paz en la tierra. Pero esa paz la puedo tener yo y la puedes tener tú porque Jesús está en el corazón de nosotros. Él es el que da la paz. Podemos tener esa paz. Aunque el mundo esté convulsionado, podemos tener esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reaccionaron los pastores? Y con esto vamos terminando. Dice que cuando se fueron al cielo, los pastores dijeron, pasemos, dice el verso 15 de Lucas 2, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pasemos pues hasta Belén. Es decir, la reacción fue impresionante. Vamos, hay que ir. Vamos a ver a Jesús, vamos a ver lo que se nos ha dicho. Ahora no era fácil porque ellos tenían que buscar un establo y el niño envuelto en pañales. O sea, ellos se fueron buscando por todas partes seguramente hasta que llegaron al lugar. Hasta que llegaron al lugar donde estaba. ¿Qué tanto ha impactado Jesús tu vida? Como impactó a los pastores. El nacimiento de Jesús impactó la vida de estos pastores. Tanto de que ellos se movilizaron inmediatamente hasta que encontraron a Jesús. ¿Qué tan diligente has sido tú en movilizarte para compartir las buenas noticias de Cristo?
¿Te estás movilizando para eso? A veces nos movilizamos para todo lo que queremos nosotros. Ay, aquí, allá, y nos movilizamos por nuestras propias cosas. ¿Cuánto te has movilizado y nos hemos movilizado para compartir las buenas noticias de que Jesús el Salvador ya está acá? Los pastores fueron impactados por este anuncio. Fueron impactados por el nacimiento de Jesús. Y cuando lo encontraron y cuando lo vieron, ellos glorificaron al Señor allí. Y dice el verso 16 que vinieron apresuradamente y hallaron a María, José y al niño acostado en el pesebre, el bebé recién nacido. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Es decir, los pastores fueron los portadores del mensaje de Jesús, los que eran más indignos. Y hoy día nosotros somos los portadores del mensaje de Jesús a este mundo. Tampoco somos dignos. Tampoco somos dignos. Pero tenemos una tarea. Esto me hace recordar la respuesta de Pedro y Juan cuando ellos fueron detenidos y los religiosos le prohibieron hablar del nombre de Jesucristo. Le dijeron, ustedes no van a hablar más de aquí en adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Les queda prohibido eso. Y en Hechos 4:20, Pedro y Juan les dicen a ellos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso les pasó a los pastores. Dios nos confía a nosotros este anuncio y nosotros lo vamos a entregar. No somos dignos, pero lo entregamos. La gracia de Dios es tremenda. Y ver al niño en pañales me conmueve, porque era un ser humano. ¿Cómo Dios pudo visitarnos así? Piénsalo por un momento. Piénsalo por un momento. ¿Qué se fueron haciendo después los pastores de vuelta? Glorificando y alabando a Dios, porque toda la gloria es para Dios. Ellos no se fueron diciendo, oh, nosotros se nos fue anunciado el nacimiento de Jesús, véannos, miren, somos privilegiados. No, dijeron gloria a Dios por eso. Porque ellos sabían bien el lugar que ellos tenían. Y se fueron alabando al Señor durante el camino, glorificando a Dios por las cosas que habían oído y las cosas que habían visto. Hermanos, ¿cuánto ha impactado Jesús tu propia vida? ¿Qué lugar le tienes tú a Jesús en tu corazón? ¿Hay lugar para Él? A lo mejor lo tienes, pero ¿dónde lo tienes? ¿En qué lugar de tu corazón? ¿Hay lugar para Él en tu vida? ¿O lo tienes en un lugar allá arrinconadito? ¿Lo tienes lejitos? ¿Lo tienes en el patio trasero de tu casa? ¿O es el lugar más importante? Y el más importante. Y el tiempo con Él es lo más importante para ti. Como para pensar, para reflexionar. Hermanos, Jesús se humilló. Jesús era rey. No tenía por qué nacer así. No tenía que pasar María y José todas estas humillaciones. Pero lo hicieron. Lo hicieron por amor al Señor. A veces nosotros somos tan orgullosos. ¿Por qué tengo que pasar esto yo? ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Sé obediente al Señor. Sé humilde ante el Señor. Mira lo que hizo Jesús por ti. Se humilló. O sea, ni siquiera llegamos a la cruz y ya vemos todo lo que se humilló. Al nacer así. Aún más. Cuando Pablo dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él se merece el mejor lugar de tu corazón.
Se merece que tú lo tengas en el centro de tu vida. Él merece lo mejor. Mira su amor. Mira cómo te ama. Esto lo hizo porque te amó. Porque te amó tanto que nació así, se humilló así y murió así en la cruz solamente por amor a ti. Vamos a orar.